Unos jóvenes adolescentes amantes de la lectura se conocieron por dicho hobby. Ambos empezaron a salir para darle una oportunidad al amor, tuvieron su primera cita, el primer beso, pero como ninguno de los dos al principio no tenían amigos, hasta que ella consiguió nuevas amistades, ya no solo hablaba con él, al hacer sus primeras amigas dejó un poco de lado a su novio, el cual no le gustó que lo único de lo que hablara ella fueran cosas que hablaban sus amigas. Esto llevó a un punto de inflexión donde la relación fue muriendo, ninguno de los dos tuvo la iniciativa para solucionar el problema y al haber pasado tiempo separados decidieron terminar porque era lo mejor para los dos. Ya carajo, no llores, no estoy narrando tu caso, por favor. Mizuto y Yume son unos hermanastros que cuando estaban en la secundaria fueron pareja, ellos se conocieron por los libros, ambos compartían los mismos gustos y cuando ella quiso declararse terminaron estando. Fue la primera experiencia amorosa que tuvieron y por ser la primera no siempre tiene que ser mala, al menos en su relación todo fluía bien, pero hubieron cosas que como personas no se pudieron controlar y es normal cometer errores, pero lo que no está bien es no aprender de ellos. Así que no entiendo por qué vuelven con sus ex cuando los adornaron bien recio con un par de cuernos. En fin, cuando este par se enteró que iban a ser hermanastros, porque los padres de cada uno se conocieron y al menos a ellos sí les funcionó tener una relación, como ahora eran hermanastros, ellos decidieron que deberían enterrar esos recuerdos de cuando fueron pareja, aunque hubo un dilema ahora que eran hermanos. No podían llamarse por sus nombres y ahora que compartían un apellido mucho menos. Créanme que tampoco entiendo la lógica de ellos. El punto es que Yume quería que él la llame hermana mayor, pues como era mayor que él, ambos nacieron el 3 de noviembre, solo que ella nació media hora antes. Aunque estaba en lo cierto, él no quería admitir llamarla hermana mayor, y ninguno de los dos quería ser el hermano menor, así que lo resolvieron con un juego. Tenían que ocultar su antigua relación y comportarse como hermanos normales, pero el que haga algo que sea inapropiado de hermanos sería el hermano menor, y no acabaría con el primer error. Habrán castigos que el otro pueda decidir. Como ambos estuvieron de acuerdo con todo, ella quiso empezar buscando entre todos los libros que tenía en su cuarto, se dio cuenta que eso era una trampa para provocar que se enoje, porque unos hermanos normales no se molestarían por eso. Algo completamente falso, pero según ellos es así. Era normal que los hermanos hagan eso. Mizuto estaba a punto de perder la paciencia, y lo que es aún peor, estaba cerca de la caja donde habían cosas que no podían salir a la luz. Antes de que Yume intentara ver qué había dentro, él fingió pedir perdón por las peleas que tenían, y lo que le hizo recordar a ella su época de enamorados. Lo llevó a llamar por su nombre y terminó perdiendo. Unos hermanos no se llamarían de esa manera según ellos. Mizuto cuando ganó la castigó con algo sencillo. Tenía que decirle Onicha, el sueño húmedo de algunos. Luego de aquel día empezaron sus clases en la preparatoria, donde no solo compartirían el mismo apellido, sino que irían a la misma preparatoria, estarían en el mismo salón y un poco más compartirían el mismo sitio, si fuera posible, claro. Ella se sentaba detrás de él, quien luego de que algunos chicos se le acercaran, descubrió que lo hacían para acercarse a Yume, porque ella sabía que eran hermanos, ella sabía que ellos no eran tan valientes para acercarse por su cuenta, y trató de ocultar que no le importaban que menosprecien a Mizuto. Pero lo que pasó al día siguiente fue que ella vino junto con él a la escuela para dejarles claro a esos sarnosos que no podían menospreciar a su hora hermanastro. Ese mismo día, por la noche, como los padres de ambos llegarían tarde, Yume había recordado la ayuda que le dio Mizuto en la mañana, incluso acercándose demasiado, y al menos a ella sí le daba vergüenza lo que hizo. Él no lo recordaba hasta que lo mencionó. Como estuvo enojada de que solo le afectara a ella, decidió hacer que pierda la compostura, y se le ocurrió salir del baño solo con la toalla para hacer que se ponga nervioso. Lo logró, pero ¿a qué costo? Ella también se puso en plan, ¡ay, se me ve todo! ¿Y si piensa que intento seducirlo? Menos mal, Mizuto es demasiado sigma para caer en esa provocación. Le puso una casaca encima y le agradeció por lo que hizo en la mañana. Cuando todo iba a acabar, ambos se resbalaron y quedaron como si el momento los dos quisieran romper las reglas que pusieron, pero justo vinieron sus padres. Yume se terminó ocultando debajo del sofá. Como se calmaron las cosas, ellos se dieron cuenta que era insoportable volver a como eran antes, y luego de ese día, Yume conoció a Minami, a quien le llamó la atención ella, y como ese día tomaron el examen físico, Yume se dio cuenta que tras cambiar su apariencia y personalidad, todavía le faltaba ser mejor en los deportes, pero no quería que tras crear la imagen del estudiante modelo, descubran que era mal en eso, así que tuvo que esforzarse lo más que pudo, lo contrario a Mizuto que solo hizo 3 abdominales y para él ya lo había dado todo, pero llegó un punto donde se excedió demasiado. Aunque menos mal Mizuto estuvo ahí para que no se diera un beso con el piso, esto también hizo que Minami vea que Yume no era tan perfecta como aparentaba y notó que hasta alguien que tenía la imagen de estudiante modelo puede fallar en algunas cosas. Eso provocó que se hicieran amigas más cercanas ahora que se conocían mejor, tanto que cuando Yume contrajo una fiebre insana, Minami quiso ir a visitarla y se lo pidió a Mizuto. Cuando la llevó, estuvo atendiendo a Yume mientras averiguaba más sobre la relación de hermanastros que tenían ella y Mizuto. Quiso
confirmar que solo eran hermanastros, así que le preguntó directamente a él, y luego de que se fuera, Yume se puso celosa de que ahora él se llevara tan bien con Minami que hasta cocinaron juntos, pero lo ocultó con que no quería ver a su amiga con alguien como él, porque para ella es muy mal partido. Misuto se quedó con ella porque se lo pidió, recordando un poco a su época cuando eran pareja, lo típico cuando todavía no superan a sus ex, pero una vez se le pasó la fiebre a Yume, ella fingió que todavía se sentía mal para que él se quede atendiéndola. Su mentira se descubrió cuando le midió de nuevo la temperatura, aunque pudo vengarse con decirle, al parecer la niña le gusta que le den la mano para dormir, y hablando de ella, cuando eran pareja, guardaba todo lo que le regalaba a Misuto en una caja para luego rezar como si fuera un ritual. Hay que ser un enfermo para hacer eso, nomás digo que no es normal, pero ahora Yume sabía que era el síndrome de estar enamorada, y ahora que son hermanos, se podría decir que tener algo del otro sería raro. Justo había pasado por esa costumbre que tenía Yume, había agarrado la ropa interior de Misuto por accidente, lo que si no fue un accidente es que quiero olerlo, así que ahora que los tenía en su cuarto, tenía que hacer lo posible para que no la descubran, porque eso sería una falta de las reglas que pusieron, y lo peor sería el castigo que podría recibir. De ninguna forma voy a permitir que eso pase, quedaría como una violadora, y no. Así que pensó devolverlos cuando todos estuvieran durmiendo, era buen plan hasta que Misuto la vio, y digamos que ella no era la única que rompió las reglas. Ambos explicaron cómo terminaron teniendo la ropa interior del otro. Ella reveló que antes tenía la costumbre de guardar todo lo que él le daba, quedó como una pervertida, mientras que la historia de él fue que cometió un error de llevarse su brasier de ella cuando su padre entró al baño, y justo lo había visto en el suelo. No pudo dejarlo donde estaba en ese momento, algo poco convincente para Yume, quien luego preguntó si no hizo nada raro mientras lo tenía. Al parecer ella no fue la única que hizo algo indebido, así que cada uno podía pedirle al otro una cosa que no infrinja ninguna norma social. Ese mismo día, por la tarde, Yume vio que Misuto estaba teniendo una cita con una chica igual a su yo del pasado. No fue lo único que pasó, porque cuando regresó a casa al día siguiente, Yume vio en la puerta los zapatos de una chica. Claro que lo que ella pensó es que había traído su cita del otro día para hacer quién sabe qué, aunque le dolió más porque con ella demoró 6 meses en solo pensar en traerla a casa, así que lo llamó a él para que fuera a comprar algo en su lugar, y como saldría, la chica se quedaría sola y ella podría hablar con la chica que supuestamente saldría con él. Cuando escuchó que él había salido, vio el momento perfecto para buscarla, pero en realidad él todavía no había salido. ¿Qué pasó acá? Es uno de los misterios que Misterio la Orden dejó sin resolver. Ja, no te creas, Misuto sabía que había pasado, pero no se lo quiso contar a Yume. Lo que pasó es que Minami se había disfrazado de una peli negro con lentes para proponerle a Misuto que se casaran, solo para que Yume fuera su cuñada. La obsesión con ella era demasiado alta, al punto de hacer todo por ella, así que quiso convencerlo de que se casaran, y eso ya pareció un acoso más que amor, así que un poco preocupante. Yo diagnosticaría manicomio permanente para ella, pero Misuto optó por pedir ayuda a Kawanami, el amigo de la infancia de Minami, quien fue el único que se acercó a él sin otras intenciones, y ahora quería saber qué hacer con el acoso de Minami. Kawanami la conocía bien y podía llegar al punto de matarte del estrés para conseguir lo que quiere. Se podría decir que era muy peligrosa, pero había una forma de hacer que deje de perseguir lo que ella desea, poner un límite que ella no pueda pasar. El plan fue que Misuto le pidió una cita a Yume, quien aceptó porque no vio que fuera algo que rompa las reglas que acordaron, pues era normal que unos hermanos salgan juntos. La cita que tuvieron en el acuario era para que Minami los viera juntos como una pareja y vea que Yume solo tenía ojos para él, lo que haría que su obsesión de casarse con Misuto desaparezca, así lo dejaría de molestar. Fue lo que terminó ocurriendo en toda la cita. Minami veía que eran cercanos, esos ya parecían tortolitos en su primera cita, y bueno, tenían que parecerlo para que el plan funcione, y la loca de Minami dejara su acoso de lado. Ella pidió disculpas por haber entrado a su casa el otro día, aunque todavía tenía la idea de casarse con él para hacer la familia de Yume. Por lo menos ya no lo acosaría como antes. Esto no se lo terminó enterrando Yume, quien vio la cita como si de verdad fueran una pareja, y recordó al perderse en el acuario a cuando eran pareja en la secundaria. Habían tenido su primera cita en un festival donde pasó lo mismo. Ella se había perdido y se sintió mal por ser torpe y descuidada, al punto de pensar que él estaría mejor sin ella. Por más que pensó eso, él había llegado y le dijo que si bien se había cansado de buscarla, nada de eso cambiaba lo que pensaba de ella. Ahora sabía que se perdía fácilmente, así que le prometió que nunca la dejaría y siempre podía contar con él. Qué irónico, porque terminaron todos iguales, como diría tu amiga la cuernuda. En fin, en la cita, él volvió a encontrarla y no estaba enojada con ella. De hecho, la pasaron mejor en la cita, hablando con referencias de algunos autores que habían leído, y la cita terminó siendo la de unos hermanos normales, ya que era mejor para Misuto su relación de hermanastros que su antigua relación como pareja. Ahora que él había logrado deshacerse del acoso de Minami, Yume reclamó su castigo que tenía para Misuto, el cual fue tomarle fotos como si fuera una sesión fotográfica, y
y que le diera un abrazo susurrándole al oído: es chiquita, pero te duele. Luego de dicha salida llegó el día de la madre, donde ambos salieron a comprar un regalo, el cual terminó conmoviendo a la madre de Yume, y por otro lado, Mizuto estuvo delante del altar de su fallecida madre, donde Yume al verlo quiso darle su apoyo, porque él no había conocido a su madre. Debido a que murió cuando él era pequeño, Mizuto creyó que sería bueno dejarles tiempo a sus padres para que estuvieran a solas y puedan tener un momento en pareja, aunque eso podría llevar a un hermanito nuevo, quién sabe. El plan que tuvo él para no molestarlos era que fueran a dormir a otro lugar. Se le ocurrió que podrían ir a un motel, pero eran menores de edad y no los aceptarían, así que luego de hacer algunas llamadas, Mizuto recurrió a Kawanami para que le dejara pasar la noche en su casa, y como Minami vivía al lado de él, ambos se quedaron con ellos. Claramente Yume se quedó con Minami, y como Kawanami estaría con Mizuto, este quiso molestarlo diciendo en voz alta que Mizuto le había visto la pechonalidad a Yume, lo que obvio la alteró cuando lo escuchó, y Mizuto, para vengarse de él, leyó en voz alta el deseo que escribió en la primaria a Kawanami. De grande quería ser policía y casarse con Minami para protegerla. Eso la terminó molestando porque era un secreto vergonzoso de ellos, ya que no querían admitir que eran amigos de la infancia. Luego los cuatro coincidieron en un restaurante, donde Yume le presumió a Mizuto que sabía usar un surtidor de bebidas, diciendo que solo tenía que combinar los sabores y ¡boom! Una creación para mandarte al baño por 3 horas. Mizuto terminó haciendo lo mismo que ella, porque creía que era normal combinar todas las bebidas, cosa que Minami le había mentido con que se tenía que hacer así que se lo terminaron creyendo porque ninguno salía con amigos. Esa noche, luego de regresar de comer, Kawanami se puso a estudiar con Mizuto porque los exámenes llegarían pronto, y Mizuto no quería perder contra Yume. Esto terminó motivando a Kawanami porque también quería superar a Minami en los exámenes, así que se puso a estudiar con Mizuto, y hablando de los exámenes, Yume no quería perder el primer puesto que obtuvo en el examen de ingreso, así que se preparó para que Mizuto no le ganara. Sabía que él era muy bueno porque fue el único que pudo ganarle en la secundaria. Sin embargo, a él no le importaba que le quitaran el primer puesto en los exámenes, así que creía que solo dejaría ganar cuando lo veía sin estudiar, pero él le dijo que estaba dispuesto a quitarle el primer puesto en los exámenes, lo que no podía permitir Yume, pues como había sido un estudiante modelo, sentía que no debía perder ese título, porque según ella, eso le hacía ser quien era en la escuela. Se atribuyó solo la carga de ser la mejor, y era algo que a Mizuto le daba igual, porque no le importaban que reconozcan su esfuerzo, y por eso mismo, en el primer examen que sería el fuerte de él, esta había dejado en blanco unas preguntas a propósito, cosa de la que Yume se enteró. ¿Cómo es posible que me subestimes de esa manera? ¿Crees que me hace feliz ganarte así? Eres un... Aquí es cuando Mizuto le explicó que lo hizo para que ella siga siendo un estudiante modelo, ya que a él no le importaba hacerlo, pero como esto le afectó, decidió que daría todo de él para hacer todo lo posible para quitarle el primer puesto, que fue lo que terminó pasando. Aún así, él creía que ser el primero era una carga que no quería tener, mientras que ella, luego de pensar que dirían los demás sobre que ya no sería la mejor de la clase, se dio cuenta que para sus amigas no era tan importante ser la mejor para definir quién era. Además que Mizuto era el único que la comprendía, así que quiso decírselo, pero justo lo había encontrado con otra, en el mismo lugar donde ellos se conocieron, la biblioteca, donde ahora Mizuto pasaba tiempo con su nueva amiga, Isana, con la que se entendía muy bien, y esto puso celos a Yume, de quien Isana se enteró que era su hermanastra, la cual por motivos de que no podía sentir celos, se empezó a comportar de una manera muy amable como si nada la molestara. Se puso a modo estoica solo porque se había olvidado de él. Esto hizo más sencilla su vida, pero le duró muy poco, cuando él vino elegante a su cuarto solo para provocar que rompa las reglas que tenía, para obligarla a decir por qué se comportaba tan amable y comprensiva con él. A ella no le quedó más que decirle que estaba celosa, no debería sentir celos cuando eran solo hermanos, pero tuvo curiosidad en saber por qué no le gustaba que se comporte tan amable y comprensiva con él, a lo cual respondió con que no le gustaba que haya olvidado lo que habían vivido juntos. Uy, para decir eso es porque hay sentimientos todavía. Al final eso de sentir celos no era normal entre hermanos, así que al día siguiente, Yume se presentó con Isana como la hermanastra de Mizuto. Sus celos se fueron cuando se enteró que solo eran amigos que compartían sus intereses por los libros, era la razón por la que se llevaban tan bien, pero a ella no le gustaba él, aunque se notaba cierta atracción cuando le hablaba, atracción que Minami terminó confundiendo y convenció a Yume para ayudar a Isana, así que la citaron con una amenaza sobre que revelarían un secreto de ella. Esta creyó que sabían de su época cuando se hizo VTuber, era su época oscura como ser humano, pero solo quisieron decir que a ella le gustaba Mizuto. Ella no entendió que se referían a una forma romántica, porque Isana solo era un bro, pero Minami la convenció de que le gustaba. Ella no sabía si era amor, porque sería la primera vez que lo sentía, así que Minami le dijo que le ayudaría. Yume aceptó eso porque le recordaba a ella cuando quiso salir con él, aunque no sabía si estaba segura en lo que se estaba metiendo, ya que le ayudaría a que consiguiera
consiga estar con su ex. What the fuck, ¿qué clase de plan es ese? ¿Acaso ustedes ayudarían a sus amigos para que se coman a sus ex? Nadie me puede sabotear, solo yo. Literalmente Yume en estos momentos. Minami quiso hacer que Isana provocara a Mizuto con su cuerpo, pero Mizuto es tan gigachat que eso no funcionó con él. Por más que se le acercó como lo indicó Minami, este no reaccionaba. La maquillaron para que él notara su atractivo, pero tampoco funcionó, porque se llevaban mejor como amigos, y al ver que nada servía, Minami quiso que Isana se le declare de una con la excusa de que quería estar más tiempo con él, así que lo citó después de la escuela, y cuando llegó el momento, Isana le contó él cómo se sentía cuando estaba con él, que parecía divertirse demasiado cuando estaban juntos, era la única persona que la escuchaba y quiso que pasaran más tiempo juntos, pero esta vez como su novia. La declaración de Isana, Mizuto la terminó rechazando, porque si bien la pasaba muy bien con ella, no podían salir juntos porque no puede centrarse en otra persona, debido a que ya tenía que estar pendiente de otra. No quería verla llorar, todos sabemos a quién se refiere. Yume también lo sabe porque estuvo escuchando la confesión de Isana, y sabía gracias a Minami que Mizuto era de los chicos que no le importaban tener pareja, pero si llegara a aceptar con alguien, lo haría porque quiere de verdad a esa persona. Con eso Yume se confundió más al no entender por qué él no quería estar con otra persona y quería proteger los sentimientos de alguien que ahora solo era su hermanastra. Aunque eso no afectó mucho a la amistad que tenía Isana con Mizuto, de hecho ahora quería que le preste algunas novelas ligeras que haya leído, y para eso tenía que ir a su casa. Y al menos Mizuto se preocupó de que ella lo visite, pues no era normal que una chica vaya a la casa de un chico, y mucho menos entra a su cuarto, estando a solas mucho peor, porque hay la posibilidad de que termine en coito. Pero Isana no vio nada de malo porque ya la rechazó. Era tanta su inocencia que él no pudo evitar que fuera a su casa. Aunque antes de ir, Minami y Yume la llevaron al centro comercial para comprar la ropa con la que iría a la casa de Mizuto. Esto porque tenía una mala forma de vestir. Yo no sé qué le ven de malo, pero mujeres. El problema que tuvieron es que todo lo que Isana se probaba le quedaba muy erótico. Sería bueno si fuera a seducir a cualquiera, pero con Mizuto eso no funciona. Cualquier cosa que se probaba le quedaba así, menos los vestidos sueltos que usaba Yume. Así que decidieron cambiar de estilos. Ahora Yume tenía que usar una ropa ajustada, cosa que había cambiado en el pasado porque cuando tuvo su primera cita con Mizuto, ella había buscado mejorar su sentido de la moda, así que se vistió con ropa ajustada. A él le pareció que se le veía bien, pero le pidió que no usara minifaldas cuando salga a la calle. Uy, me huele opresor. ¿Dónde están las feminazis para funar esto? Quiero estar en tendencia, por favor. En fin, ahora que ya no estaba con Mizuto, decidió cambiar su forma de vestir. Se llevó un conjunto que se probó, mientras que Isana se había puesto el vestido suelto, y cuando fue a la casa de Mizuto se quedó en su cuarto leyendo uno de los mangas que quería, y no hubo reacción de su parte. Solo dijo que la trataría como un bro, cosa que Yume no creía, pero después de ver la confianza que tenían cuando hablaban de cosas que superaban los límites de la amistad, ella no podía creer que no tengan vergüenza de tratarse tan cercanos sin ser pareja. Pero luego de que habló con Isana sobre lo que sentía por Mizuto, se dio cuenta que lo quería como un mejor amigo, no le gustaría que pase tiempo con otra amistad, el que tenga novia le daba un poco igual. Isana sabía que si ella encontrara otro amigo, este no podría reemplazar a Mizuto. Luego de que Yume tuviera todo claro, siguió teniendo celos de ellos, porque para Mizuto era normal ponerle las medias a Isana, así que lo obligó a ponérsela también, y las medias también. Ellos sí tuvieron vergüenza en hacerlo. Al final de ese día, luego de haber pasado la tarde leyendo, Mizuto se preguntó que si no hubiera estado con Yume, podría seguir pasando el tiempo leyendo con ella, la actividad que más disfrutaban hacer juntos. Pero la realidad es que lo que tuvieron estaba muy lejos de ser solo una amistad. ¿Quieres que te cuente por qué terminaron? ¿Quieres saber el chisme, verdad? Pues ellos, al comenzar a salir y ya tener como 6 meses de relación, él le invitó a su casa para que estuvieran a solas y puedan dar el siguiente paso, que era coitar. Él estaba mentalizado para ese momento, pero le faltaron huevos. Eso o le gustan los fanboys, una de las dos. Cuando empezaron las clases, era el último año de la secundaria, los dos estuvieron en clases diferentes en ese año. Ella tenía miedo de estar sola porque no había hecho amigos, la única persona con la que hablaba era Mizuto, pero luego de unos días, ella hizo su primera amiga. Fue un gran paso porque superó su ansiedad de hablar con alguien, pero el problema viene ahora. Estaba tan concentrada en sus nuevas amistades que ya no pasaba tiempo con él, quien solo le escuchaba hablar de lo que le dijeron sus amigas o de lo que hablaba con ellas. Se cansó un día de escucharla hablar de lo mismo, que le dijo a ella que no le importaban sus amistades. No quiso decírselo de esa manera, así que el día que quiso pedirle perdón, ella había tomado conciencia que dejar a su pareja de lado estaba mal y se tomó el tiempo en la salida para pasar tiempo con él en la biblioteca, rechazando así la invitación de sus amigas. Todo iba bien hasta que la vio con otra. No la estaba besando, no la estaba coqueteando y mucho menos la estaba agarrándole de la mano. Eso al parecer a los japoneses les pone
pone, la desconocida solo pidió una recomendación, pero Yume vio otra cosa. Ya saben, mujeres. Así que le hizo un escándalo sobre lo que vio. ¿Cómo es posible que me pase tiempo con mis amigas? Y tú sí puedes estar con otra. Seguro te la detonaste. Infiel. Encima en el lugar que nos conocimos. Eres un patán. Men, no dejó ni que se defienda. Desde ese día algo se quebró dentro del Otso. No te creas. Yume se sintió traicionada. Misuto había aceptado que él se puso algo celoso. Fácilmente se pudo unir a las conversaciones con su nuevo grupo de amigas. Quiso solucionar las cosas cuando volvieron a verse luego de algunos días. Él se disculpó por la actitud que tuvo, pero ya no porque seguía pensando que le fue infiel. Eso fue lo que le molestó más a él. No ver un ápice de interés por resolver las cosas. Después de ese día que supuestamente se disculparon, ella no tuvo el valor de invitarlo al festival, así que fue sola y estando ahí dijo: ¿cómo es posible que no venga? Se supone que debería venir como de costumbre. Men, solo fueron una vez a ese festival y ella deseaba que no se hubieran peleado. Se arrepintió de no decir lo que sentía en el momento que él le pidió perdón. El asunto se fue pudriendo cada vez más, y habiendo llegado el aniversario de su relación, ella esperaba un mensaje de él, el cual nunca llegó, y ahí van un mes sin verse, y el tiempo siguió aumentando. Pasó Navidad y San Valentín, y ellos seguían sin hablar con el otro, así que el día que se graduaron decidieron terminar. No hubieron lágrimas de por medio, porque ambos sabían que las cosas no volverían a ser como antes después de lo que pasó. Tiempo después se enteraron que serían hermanastros, y volviendo al presente, un día de lluvia en que los padres de ellos no pudieron volver a casa por el clima, se quedaron durmiendo juntos porque esa noche una blatela germánica, o como le dicen, cucaracha, solo que el otro nombre sonaba más imponente. El punto es que la blatela germánica apareció en el cuarto de ella, y aunque Misuto ya había echado Baigón para matarla, terminó quedándose a dormir con él. Cuando ya volvieron sus padres, ellos ya habían planeado un viaje en familia, donde la única diversión era un río, así que le sugirieron a Yume que se comprara una nueva ropa de baño. Tuvo que ir con Misuto por la presión social de sus padres. Esto provocó dos cosas: que él la viera con el nuevo bikini que compraría, y que de regreso pasaran por el lugar donde se dieron su primer beso. Y justo por accidente terminaron demasiado cerca, y ella ya estaba esperando que pase algo, pero él no hizo nada. Luego de ese suceso, sus padres vieron que ellos se llevaban bien como lo haría una pareja, pero sin sospechar que antes lo fueron. Yume, luego de ese día, estuvo vigilando a Misuto, más cuando tuvo una tarde de película con Isana, la cual estaba acostada en las piernas de él como si fueran una pareja, y viendo eso, Yume no podía creer la confianza que se tenían. Incluso al acabar la película, Isana le ofreció que se acostara en su regazo. Quería convencerlo con que vería su personalidad y le podía hasta limpiar los oídos. Él tenía tanto sueño en ese momento que no pudo evitar recostarse pero en el regazo de Yume, porque el de Isana no le pareció una buena oferta. Yume estuvo celosa hasta ese punto, pero ya que Misuto dormía, Isana quería darle un beso. Se le gustaba de alguna forma y quería que su primer beso fuera con él, pero Yume no se lo permitió porque estaría mal que lo haga cuando solo eran amigos, cosa que Isana le dijo que tenía razón, así que quizás si por ahí se convertían en amigos con derecho, cosa que solo era una broma. ¿O era real? Esta tarde, luego de que Isana se fuera, Yume quiso intentar besarlo, y aparece que da los consejos pero no los sigue. Aunque dije intentó, no lo hizo porque recordó todo lo que habían vivido como pareja y que ahora eran hermanastros, pero no podía negar que la única persona con la que se veía en una relación era con él. Cuando por fin fueron a la reunión familiar, donde Yume conoció a la prima segunda de Misuto, Madoka, quien le contó que Misuto era alguien que no se abría muy fácil con cualquiera, y entendió lo duro que debió ser su vida sin una madre. Ese mismo día, justo lo encontró leyendo la autobiografía de su abuelo, el cual ya había leído muchas veces cuando venía a estas reuniones familiares. Como Yume lo encontró leyendo, se lo prestó para que también lo pueda leer. Terminó llorando por la triste historia de su abuelo con su primer amor. Se dio cuenta que Misuto también lo había hecho al ver los rastros de las páginas, y cuando él volvió, ella le preguntó quién era su primer amor. Cuando dijo que era alguien risueña, imaginó que se refería a Madoka, quien cuando vio a Yume tan pensativa al haberle hablado sobre Misuto, supo que había la posibilidad de que estuviera enamorada de él, y como se hacía la difícil para aceptar ese hecho, hizo que ambos tuvieran tiempo a solas en una habitación en la que nadie iría por un buen rato, donde Yume decidió afrontar lo que había sucedido con su primer amor. Antes de decirle todo lo que quería, recordó que se sintió libre cuando terminaron, pero la verdad es que no quería aceptarlo. Se arrepintió de no llamarlo para ir al festival, de no darle un regalo en Navidad o no pasar San Valentín juntos. Como todos esos recuerdos le hicieron llorar y casi no pudo decir algo, él ayudó diciendo que solo por ese momento puedan volver atrás en el tiempo. Ella terminó llorando más todavía, pero no fue la única. Yo también.
Luego de que se acabaran las lágrimas, Yume quiso hablar sobre el primer amor de él. Le dijo que seguro se refería a Madoka, pero él había negado eso. Se fue haciéndola reír y le repitió que su primer amor era alguien risueña. Yume por fin lo entendió. Vea que para el estudio sí es muy buena, pero para entender cosas del amor hasta el piso esa comprensión, Luego de que pasara eso a solas, ambos fueron al festival con la familia, estuvieron tomados de la mano con la excusa de que no se pierdan en el camino. Justo esa noche, yo me había entendido un poco más sobre Misuto, algo que no hubiera sido capaz de conocer si solo hubiera sido su pareja. Como le contaron que siempre se iba por el festival para estar solo, él siempre había vivido siendo alabado por los demás de su familia, o sentían pena por él por el hecho de existir. Decían que era un milagro que estuviera vivo y que no tuviera alguna complicación, pues había nacido luego de que su madre falleciera. Esos comentarios crearon un vacío en él que solo los libros pudieron hacerlo sentir cómodo. Aprendió mucho de los libros, el mundo fue cambiando y al conocer a Yume, la acción de hablar con ella había sido solo un impulso, o sea que al principio no significó nada para él, pero cuando tuvieron esa cita en el festival en la que ella se perdió, notó lo débil que era y no podía dejarla sola. Digamos que sintió lo mismo que sintieron los miembros de su familia con él. Desde ese momento ella se volvió la persona más real, la cual fue a buscarlo esa noche del festival y cuando lo encontró, le dijo que ella sabía que ese era el lugar donde la había llamado aquella noche cuando eran pareja. Se quedaron hablando de las cosas que hicieron cuando salían. Ella había practicado cómo dar su primer beso y él le respondió la pregunta de por qué había estado con ella. Dijo que solo fue el destino, pues si hubiera llegado otra persona, ellos nunca hubieran estado. Pero al final ella fue la primera persona en llegar a su vida, básicamente como el juego de la silla, el más rápido gana. Y cuando llegó el momento de que empezaron los fuegos artificiales, después de 2 años ellos habían vuelto a verlos juntos. Él sintió mucho sentimiento en ese momento que por fin lloró. Ella no pudo evitar besarlo, lo hizo como otra persona, ya no como la Yume que conocía, sino como la nueva versión de ella que al fin lo conocía de verdad, prometiéndose a ella misma que lo conquistaría de nuevo. Una vez el viaje familiar acabó, ellos no volvieron a pelear por quién era el hermano menor en esta relación de hermanos, y al volver a la escuela, Isana conoció a Kawanami, el cual pensó que ella estaba seduciendo a Misuto tal y como lo haría un sucubo, pero le dejaron en claro que solo eran amigos. Ahora el tema era la relación de hermanastros que tendrían que seguir llevando estos dos. Ya no era como antes, sino una nueva historia con una nueva perspectiva de parte de ambos. Todo puede pasar, así que ¿qué es lo que aprendimos hoy? No sé, yo te estoy preguntando a ti qué aprendimos hoy. Para que una relación funcione tienes que tener un equilibrio entre amor propio y orgullo. Ya saben, no vuelvan con sus ex si les han sido infieles, eso no se perdona. Dejen de ser migajeros y ya. Ya saben que pueden seguirme en Instagram y en Kik donde hago directos cada que me acuerdo. Eso es todo muchachos, se me cuidan, adiós.